A ver, vamos a hablar de varias cosas que han marcado la pauta durante esta jornada, y una de ellas está vinculada con la crisis política. Me carga utilizar conceptos como la crisis cuando uno dice, ay, una exageración. No, una crisis, sí, esta es una crisis la que está viviendo definitivamente el oficialismo, a partir del caso de la ley Naim Retamal, que se aplicó en el caso de Gustavo Gatica o de Claudio Crespo, para ser más preciso, del ex teniente coronel en la investigación por lo que ocurrió con Gustavo Gatica. Voy a solamente precisar que lo que dice la ley Naim Retamal, que se promulgó el 2023, y que fue una respuesta política a la crisis de seguridad y se terminó convirtiendo en lo que hoy día tiene crisis al oficialismo. Estableció el principio de legítima defensa privilegiada para las policías, y en términos simples significa que cuando un carabinero usa un arma de servicio, la justicia tiene que presumir de entrada que lo hizo correctamente para defender la vida suya o la de tercero, a menos que se pruebe lo contrario. Es decir, invierte la carga de la prueba. No es que él tenga que demostrar que usó el arma de servicio correctamente para defenderse él o a tercero, sino que se presume que lo hizo para eso, y salvo que alguien quiera o tenga cómo demostrar lo contrario. Por lo tanto, dificulta que se formalice un uniformado por el hecho de disparar, que era básicamente el gran temor que estaban teniendo los carabineros, que en el fondo muchas veces parecía que podían quedar inhibidos, ¿no?, de utilizar las armas. La norma fue aprobada en su momento con un amplio respaldo que incluyó los votos de la derecha, pero con gran parte del socialismo democrático y sectores de centro. El Frente Amplio y el Partido Comunista o se opusieron o intentaron llevarla incluso al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué, si el caso de Gustavo Gatica ocurrió, en la cercanía del estallido social, 2019, y esta ley se aprobó el 2023, por qué se aplica en el caso de Claudio Crespo? Porque el tribunal cita la lógica de la ley Naim Retamal y aplica el criterio de retroactividad penal más favorable, porque la ley estaba vigente cuando se inició el juicio. Y eso es lo que ha provocado este debate y esta discusión en estos momentos. Sabemos que hay una parte de la izquierda que ha planteado por lo mismo, generar, una especie de, no sé cómo decirlo, pero culpa respecto de a quién le corresponde asumir esa responsabilidad, porque por haber aprobado la ley, finalmente Claudio Crespo quedó, no se le va a considerar culpable. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron con lanzallamas, ustedes ya saben, ya lo comentamos en el día de ayer, para que voy a entrar en detalle, y que por supuesto empezaron a tomar distancia. Incluso algunos decían, nosotros quisimos recurrir al Tribunal Constitucional y el gobierno la promulgó a las 8 de la mañana para impedir que nosotros fuéramos al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y apuntaron con el dedo a quienes votaron a favor, entre los cuales estaban sus socios dentro del oficialismo, entiéndase, Partido Socialista, PPD, etcétera, etcétera. Martes en la noche, después de escuchar el veredicto y las reacciones del Frente Amplio y el Partido Comunista, la directiva del PS estuvo reunida con la bancada de diputados de la colectividad. No había temas en tabla, pero todos sabían que lo fueron a lo que habían sido convocados, que era básicamente el enojo que había en el partido por estas declaraciones del PC y también del Frente Amplio, que las habían emprendido contra el socialismo democrático, porque habían respaldado los artículos de esta ley que había sido promovida por la moneda. Una situación, por supuesto, que levantó bastante controversia, y una, por supuesto, discusión que hoy tiene a este sector político tan confrontado que se hace difícil pensar que van a terminar bien los menos de 2 meses que le quedan al gobierno del presidente Gabriel Boric. No le voy a dar la lata de toda la interna del Partido Socialista, de lo que se dijeron, del puño en alto y todas esas cosas que en el fondo a muchos de verdad puede parecer no muy relevante, porque no tienen, mucho sentido, pero básicamente el partido está muy unido en esta pasada, tanto que algunos dijeron que había que hacer una reflexión en torno a la permanencia del partido dentro del gobierno. La presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Dodanovich, dijo que esta era una decisión mayor, que podía afectar a muchos, a importantes militantes socialistas, pero que había que analizarlo con prudencia y probablemente a través de la comisión política del partido. Es decir, que ella no haya cerrado la puerta a salirse del gobierno en sí mismo, da cuenta de la gravedad con la que se la están tomando. Por de pronto suspendieron sus participaciones en todo, congelaron su participación en la alianza de gobierno, no llegan al cónclave de los partidos que está convocado para los próximos días por el gobierno, tampoco al próximo comité político ampliado.
no se van a ir del gobierno, y aquí uno puede empezar a especular, y por supuesto a quien les gusta mirar bajo el agua, los críticos van a decir no, ¿cómo se le ocurre que el Partido Socialista se va a ir del gobierno y todo lo que significa dejar sin trabajo a la gente que trabaja allí, más lo que estuvieron esforzándose en avanzar en una ley de amarre, como para que voluntariamente ahora algunos se vayan a ir, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de la ley de amarre, todo esto, que tuvo un traspié bien importante ayer en el Congreso. Pero da lo mismo eso, porque a estas alturas, por supuesto que las reacciones políticas antagónicas a las del Partido Socialista no son lo relevante. Aquí lo relevante es la molestia, pero además la postura del gobierno. Porque el presidente Gabriel Boric, cuando fue al programa Tolerancia Cero, abordando este tema, dijo en esa entrevista que la ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios. Y esto los dejó boquiabierto a los socialistas. Y déjeme decirle, no solo a los socialistas. Lanzó el gobierno hace algunos días un sitio que se llama 1000 Avances, que son los 1000 avances que logró este gobierno en 4 años, como para empezar a escribir el legado del presidente Gabriel Boric, porque si la historia no la escribe uno, te la van a escribir los contrarios, y eso por supuesto que es perder el relato. Y entre los 1000 avances está la ley Naim Retamal. Entonces ahora que el gobierno toma distancia de la ley Naim Retamal, van a tener que cambiar el nombre del sitio. Se tiene que llamar 999 avances, pues, no son los 1000 avances, porque están empezando a tomar distancia de una cosa de la que se jactaban, como parte, por ejemplo, de las medidas de seguridad, en el capítulo de las medidas de seguridad, y resulta que ahora no está como parte de las medidas que al gobierno le gusta destacar. Porque o se es o no se es. Cuando uno queda a medio camino, las medias tintas ya sabemos que no funcionan. Dejo el punto planteado, ¿no? Ahora, ¿qué significa en la práctica que el Partido Socialista, a lo que probablemente pueda ocurrir, que otras colectividades como el PPD y los radicales también suspendan su participación en el conglomerado oficialista, que es básicamente restarse de los cónclaves y de las reuniones y en el fondo empezar a cortar como vínculo? Muy probablemente lo que muchos hace un rato ya venían especulando. No es muy difícil que usted mismo que nos va escuchando en estos momentos en el auto también lo haya reflexionado, si es que algo le interesa la política. Y es que cuando este sector pase a la oposición, a partir del 11 de marzo, la pregunta era si van a seguir actuando de forma unida o si más bien cada cual va a tratar de mantener un perfil que lo identifique más nítidamente para dar respuesta a sus propios sectores políticos. En el fondo, no perder identidad. Y hace rato que se venía diciendo que era muy probable que esta coalición, que estaba pegada con chicle, no es una exageración, no es una frase ideológica, a los que les gusta también andar mirando bajo el agua. Esto no es una definición ideológica. Si estaban pegados con chicle, si era evidente, habían sido ninguneados por el Frente Amplio los históricos de la concertación. Se sumaron al gobierno. La molestia de dirigentes del Frente Amplio, especialmente el Frente Amplio, algunos comunistas, pero fundamentalmente el Frente Amplio, de ver cómo tomaba el control, la rienda de este gobierno, figuras como Carolina Toá, el propio Monsalve en algún momento, Mario Marcel, etcétera, etcétera, y por lo tanto los que habían sido ninguneados hoy día eran los que comandaban o ayudaban al presidente a conducir el buque. Y eso hizo que tuvieran grandes diferencias, pero si hubo muchas diferencias, el Partido Socialista con el Partido Comunista tienen diferencias bien marcadas y las vienen teniendo hace rato, en muchos aspectos, y especialmente en materia de seguridad. Pero usted no olvide, porque siempre es bueno que uno tenga fresco en la memoria algunas cosas, como por ejemplo cuando el Partido Comunista, a propósito de un allanamiento en Villa Francia, donde encontraron un montón de material bélico, dijo que todo era un montaje del gobierno, del Ministerio del Interior. Acuérdense que el Partido Comunista dijo que lo que habían encontrado en Villa Francia era un montaje del gobierno. El Partido Comunista, que es parte del gobierno, dijo eso. Entonces, hoy día la pregunta es, el Partido Socialista, que se siente muy leal al gobierno, corta relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista porque sienten que ellos están traicionando al gobierno. O sea, el gobierno quedó, en la práctica, hoy, reducido a Apruebo Dignidad. Así se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? El conglomerado que reunía a los partidos del Frente Amplio y a los comunistas, y son precisamente los que hoy día quedan respaldando al gobierno, que paradojalmente además son los que tienen una crítica con el gobierno por haber permitido que la ley Naim Retamal se aprobara. Así están las cosas en la izquierda. Se desgrana el choclo, como se diría en buen chileno, especialmente en verano. Ahora, los problemas no son solamente en el conglomerado de gobierno, son al interior de partidos, especialmente en el Partido Comunista. Daniel Jadwe se ha convertido también en un dolor de cabeza. Cuestiona sistemáticamente al presidente Gabriel Boric, pero además ha cuestionado a los ministros comunistas Camila Vallejo, vocera, y Jaime Gajardo,
ministro de Justicia. Hace algunos días, en el lanzamiento de un libro en su casa, porque recordemos que está con arresto domiciliario, hizo un evento, porque nada le impide a Daniel Jadwe hacer un evento, donde cuestionó a los ministros que están en el gobierno, diciendo: estoy preso en este gobierno, con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista, y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución. Fue lo que dijo Daniel Jadwe. Esto ya indignó a las figuras del Partido Comunista: Nicolás Cataldo, Camila Vallejo, Jaime Gajardo, e incluso la ex ministra y ex candidata presidencial Janet Jara mandaron una carta a la directiva del partido, en el fondo para pegarle un parelé a Daniel Jadwe. Él hoy día no es militante, ha formalizado, está su militancia, entiendo, suspendida, y no hay mucho lo que se puede hacer, pero al menos es marcar un punto político. Es una diferencia adicional la que tiene el Partido Comunista en estos momentos, con figuras muy relevantes cuestionando el manejo que el partido ha tenido, permitiendo que Daniel Jadwe salga a despotricar, además haciendo una acusación que es muy severa, es muy, muy dura, donde pone básicamente a los ministros comunistas de este gobierno como parte del entramado de persecución y montaje que, según él, es lo que lo ha mantenido durante todo este tiempo formalizado por el caso de las farmacias populares. El Partido Comunista, usted ya sabe, tiene otras diferencias bien marcadas, ¿no? Como por ejemplo el caso de las relaciones internacionales y donde hay democracia o no hay democracia. De hecho, déjeme agregarle un elemento. Entre las varias cosas que ha dicho el presidente Gabriel Boric, que ha dado 3 entrevistas en los últimos días, 4 entrevistas en realidad. Sube la radio en Tolerancia Cero, estuvo en la Radio Futuro ayer y dio una entrevista al diario El País. Ahí están las 4 entrevistas. Fidel Castro fue un dictador, dijo. Ustedes imaginarán cómo corrían en círculo en el Partido Comunista, no podían creerlo. O sea, las palabras del presidente provocaron el malestar del partido de Lautaro Carmona. Declaraciones que hace que son muy lamentables, sobre todo en este momento de amenazas estadounidenses a Cuba, dijo la diputada Carmen Hertz. Que supuesto que Carmen Hertz debe considerar a Fidel Castro un extraordinario líder demócrata, ¿no? Que gobernó desde 1959 y ahí está la realidad cubana. El Partido Comunista vive su crisis, el oficialismo vive su crisis. Pero, como en todas partes se cuecen habas, ya que estamos con refranes de vegetales, mientras se desgrana el choclo en el oficialismo, hay que decir que en la derecha tienen sus propias dificultades. La conformación del gabinete del presidente José Antonio Kast también ha estado bien compleja. El Partido Nacional Libertario comunicó ayer que no va a integrar el gobierno. Básicamente no los llamaron, no los consideraron, no estamos a 5 días para que se haga el anuncio, se supone que es el martes de la próxima semana, y hasta ahora no han sido convocados para ningún cargo, no solo de ministros, subsecretarios, tampoco delegados presidenciales, en fin. Entonces el Partido Nacional Libertario finalmente tomó la determinación de restarse, de no sumarse al gobierno de José Antonio Kast. Johannes Kaiser, con quien ayer a todo esto conversamos, lo hicimos antes de que el Partido Nacional Libertario comunicara formalmente esta determinación, dijo que si empieza a avanzar de forma equivocada este gobierno, se refiriéndose al de José Antonio Kast, vamos a levantar la voz. ¿Por qué no los convocaron? No lo sabemos. ¿A quiénes están convocando? Parece que muchos independientes, lo que ha generado que adicionalmente José Antonio Kast tenga, no sé si es un dolor de cabeza, pero al menos una cierta incomodidad, porque Chile Vamos empieza a mirar con una cierta preocupación que su participación dentro del gobierno pareciera que también va a estar bastante reducida. Se habla solamente de José García Ruminot como ministro secretario general de la presidencia y Claudio Alvarado como ministro del Interior. El primero de RN, el segundo es de la UDI. Pero mucho independiente cercano al Partido Republicano. Y esto también ha encendido las alarmas dentro de Chile Vamos, que tienen cuestionamientos sobre qué es lo que está diseñando José Antonio Kast al respecto. Y quizás lo más, digamos, notorio, lo más ruidoso, ha sido a quién va a nombrar en el Ministerio de Seguridad. Ayer vimos a Rodolfo Carter, el senador electo por la Araucanía y exalcalde de la Florida, llegar hasta la oficina del presidente electo, donde no se sabe qué conversaron. Él mantuvo en suspenso su decisión de asumir o no como ministro en esta cartera, para lo que ha planteado aparentemente, esto es lo que cuenta el diario La Tercera, una serie de condiciones, como por ejemplo elegir a su reemplazante y tener más atribuciones y recursos una vez que esté en ese ministerio, elegir a su reemplazante en el Senado, porque él fue electo como senador. Podría ser la paradoja que no asuma, pero al menos que se le dé la prerrogativa de ser él quien pueda elegir a su reemplazante.
un resorte que no necesariamente le corresponde al presidente electo, pero de todas formas, si esas son las condiciones hay que mirar. Las condiciones digo porque no es solamente elegir a su reemplazante, sino tener más atribuciones y recursos dentro del Ministerio de Seguridad. Así están las cosas hoy día en la política.